Durante años, intenté todas las técnicas de manifestación que existen: visualización, afirmaciones, vision boards, rituales elaborados. Y algunas veces funcionaba por unos días, hasta algunas semanas. Pero luego volvía al patrón antiguo, a la misma realidad de escasez y lucha. Hasta que finalmente entendí el secreto que lo cambió todo. No se trata de visitar la frecuencia de la abundancia ocasionalmente. Se trata de permanecer en ella. La mayoría de las personas trata la abundancia como un estado temporal que intentan alcanzar a través de prácticas espirituales. Meditan sobre la abundancia durante 20 minutos por la mañana y luego pasan las otras 15 horas y 40 minutos del día pensando, sintiendo y actuando desde la escasez, y se preguntan por qué nada cambia permanentemente. Mientras tanto, existe un pequeño grupo que lo entendió. La abundancia no es un destino al que llegas, es una frecuencia en la que vives. Lo que estoy a punto de compartir revelará por qué todos tus intentos anteriores de manifestar abundancia fracasaron o fueron temporales. No es porque no sepas las técnicas, no es porque el universo esté en tu contra, es porque estabas intentando manifestar abundancia. Mientras, vivías en la frecuencia de escasez, y eso es imposible, literalmente imposible. Es como intentar sintonizar una estación de radio en el 100.5 mientras tu dial está atascado en el 62.3. Al final de este video, entenderás no solo qué es la frecuencia de la abundancia, sino, lo que es más importante, cómo permanecer en ella consistentemente, sin importar lo que esté sucediendo a tu alrededor. Aprenderás los 3 pilares que sostienen esa frecuencia, los 5 saboteadores que te sacan de ella, y el equilibrio entre esfuerzo y desapego que garantiza que vivas en esa frecuencia en lugar de solo visitarla. Pero necesito advertirte, lo que voy a compartir exige un compromiso real. No es una técnica rápida o un hack mágico. Es un cambio de estilo de vida vibracional. Es tú decidiendo que a partir de ahora ya no aceptarás vivir en la frecuencia de escasez ni por un día. Si estás listo para este cambio profundo y permanente, si estás cansado de resultados temporales y quieres una transformación que dure, entonces respira hondo. Empecemos. Antes de que aprendamos a permanecer en la frecuencia de la abundancia, necesitas entender exactamente qué es. Porque la mayoría de las personas tiene una comprensión superficial y es por eso que nunca logran sostenerla. Frecuencia de abundancia no es sentirse bien cuando recibes dinero. No es gratitud temporal cuando algo bueno sucede. No es optimismo forzado sobre el futuro. Frecuencia de abundancia es un estado de conciencia específico, caracterizado por 3 elementos operando simultáneamente. Primer elemento, sensación visceral de suficiencia. No es pensar, tengo suficiente. Es sentir en el cuerpo, en la frecuencia emocional, que eres suficiente, tienes suficiente. Estás completo ahora. No falta nada esencial. Puedes querer más, pero no. Necesitas más, no. Más para estar bien. Esa es la diferencia crucial. Deseo sin necesidad es abundancia. Deseo con necesidad es escasez disfrazada. Segundo elemento, confianza en el flujo. La abundancia verdadera no proviene de acumular y retener. Proviene de confiar en que el universo es una fuente inagotable y el flujo nunca se detiene. Es como respirar. No contienes la respiración por miedo a que no haya más aire. Inhalas, exhalas, confiando en que siempre habrá una próxima respiración. La frecuencia de abundancia opera de la misma forma con dinero, oportunidades, amor, todo. Tercer elemento, generosidad natural. Cuando estás genuinamente en la frecuencia de la abundancia, dar se vuelve tan natural como recibir. No porque estés forzando o intentando manipular al universo para que te devuelva.
sino porque la abundancia reconoce la abundancia en todas partes y quiere compartir. La escasez retiene, la abundancia fluye. Estos tres elementos juntos crean una frecuencia vibracional específica. Y cuando estás emitiendo esa frecuencia, el universo cuántico responde atrayendo experiencias que se corresponden con ella. No porque estés pidiendo o mereciendo, sino porque es ley física. Frecuencia atrae frecuencia correspondiente. Ahora, aquí es donde la mayoría falla. Logran entrar en esta frecuencia temporalmente, quizás durante la meditación, o justo después de una victoria, o cuando ven un video inspirador. Por unos minutos u horas, realmente sienten suficiencia, confianza en el flujo, generosidad natural. Y en ese momento, están en la frecuencia. Pero luego la vida sucede. Llega una cuenta. Un cliente cancela. El coche se avería. E inmediatamente caen de vuelta a la frecuencia de escasez. Contracción, miedo, retención. Y desde esa frecuencia de escasez intentan manifestar abundancia. Y no funciona. No puede funcionar. Porque el universo no responde a lo que quieres. Responde a la frecuencia que tú. Ercio Bossa. Entonces, el verdadero trabajo no es aprender a entrar en la frecuencia de abundancia por unos minutos. Es aprender a permanecer en ella cuando todo a tu alrededor está gritando escasez. Es aprender a mantener la suficiencia cuando la cuenta bancaria está vacía. Eso, aprender a confiar en el flujo cuando parece que nada está fluyendo. Es aprender a ser generoso cuando sientes que no tienes suficiente para ti mismo. Y cuando dominas esto, cuando genuinamente vives en esa frecuencia consistentemente, sin importar las circunstancias externas, algo cuántico sucede. Tu realidad externa no tiene otra opción que reorganizarse para corresponder a tu frecuencia interna. No porque forzaste, sino porque es ley. Y en los próximos capítulos te mostraré exactamente cómo hacerlo. Déjame contarte sobre el mayor error que cometí durante años y que probablemente tú estás cometiendo ahora. Es un error tan sutil que la mayoría nunca se da cuenta de que lo está haciendo. Y este error por sí solo sabotea todo intento de permanecer en la frecuencia de abundancia. El error es este. Estás enfocado en el resultado en lugar del proceso. Y cuando estás enfocado en el resultado, caes automáticamente en la frecuencia de escasez, porque el resultado significa que aún no tienes. Significa que estás intentando llegar a algún lugar. Significa que necesitas algo que está fuera de ti. Y todas esas son frecuencias de carencia, no de abundancia. Déjame darte un ejemplo real de mi vida. Hubo un momento en el que estaba desesperado por hacer que mi negocio funcionara. Necesitaba probarle a mi familia, a mí mismo, que podía hacerlo. Acababa de dejar un empleo y la presión era enorme. Entonces, ¿qué hice? Me lancé al trabajo. Trabajé 15, 16 horas al día. Hice todo lo que los gurús dicen que hay que hacer. Acción masiva, disciplina extrema, determinación inquebrantable. ¿Y sabes qué pasó? Ese mes fue el peor mes financiero que he tenido. 0. Nada. Cada prospecto con el que hablaba, cada oferta que hacía, caía en el vacío. Y no podía entender por qué. Estaba haciendo todo bien. Estaba tomando acción. Me estaba esforzando. ¿Por qué no estaba funcionando? Esto es lo que no entendía en ese momento. Estaba operando desde la intención interna, no desde la intención externa. La intención interna es cuando intentas forzar al universo a través de tu pura fuerza de voluntad. Es el ego intentando controlar la realidad. Eres tú creyendo que solo tú, a través del esfuerzo y la lucha, harás que suceda. Y esto crea una resistencia masiva en el campo cuántico. La intención externa es cuando haces tu parte, pero confías en que el universo está haciendo la suya. Es cuando plantas la semilla, la riegas todos los días,
pero no la desentierras para comprobar si está creciendo. Es cuando tomas acción inspirada, pero permaneces desapegado del resultado. Y el desapego no significa que no te importe. Significa que confías tanto en que ya está hecho a nivel energético, que no necesitas aferrarte ansiosamente al resultado físico. Entonces, en ese mes desastroso, cuando finalmente toqué fondo, cuando no tenía nada más que perder, algo cambió. Dejé de intentar probar algo. Dejé de intentar forzar. Simplemente seguí haciendo el trabajo, pero cambié mi enfoque. En lugar de necesito que este cliente diga sí, cambié a voy a dar el máximo valor posible en esta conversación. En lugar de necesito ganar 10,000 reales este mes, cambié a voy a ejecutar mi proceso perfectamente todos los días. ¿Y sabes qué pasó? Al mes siguiente, gané 8,000. Al siguiente, 12,000. Al siguiente, 21,000. Y en pocos meses, estaba ganando consistentemente 100,000 o más al mes. No porque empecé a trabajar más duro, sino porque cambié mi frecuencia de intención interna desesperada a intención externa confiada. Dejé de enfocarme en el resultado y comencé a enfocarme en el proceso. Y cuando te enfocas en el proceso con desapego del resultado, estás en la frecuencia de abundancia, porque el proceso lo controlas, el resultado no. Y la abundancia siempre opera desde lo que puedes controlar, nunca desde lo que no puedes. Ahora viene la parte que confunde a la mayoría de las personas. Escuchan desapego y piensan que significa no hacer nada. Piensan que significa solo visualizar y esperar que el universo entregue todo en una bandeja de plata. Pero eso no es desapego. Eso es pereza disfrazada de espiritualidad. Existe un concepto antiguo de la sabiduría yogi llamado vira y abhyasa. Vira significa desapego, rendición. Abhyasa significa esfuerzo, acción. Y los maestros enseñaban que para lograr cualquier cosa significativa en la vida, necesitas dominar el equilibrio entre estos dos. Demasiado esfuerzo sin desapego te lleva al agotamiento, la ansiedad, resultados forzados que no duran. Demasiado desapego sin esfuerzo te lleva al estancamiento, la fantasía, sueños que nunca se materializan. Pero cuando encuentras el punto dulce entre los dos, cuando actúas con total compromiso pero permaneces totalmente desapegado del resultado, entras en un estado de flujo donde la manifestación sucede naturalmente. Piensa en un arquero zen. Practica durante horas todos los días. Perfecciona su técnica. Conoce cada aspecto de su arco, de su flecha, del blanco. Ese es el esfuerzo, el abhyasa. Pero cuando llega el momento de disparar, no fuerza. No intenta controlar hacia dónde va la flecha, simplemente suelta. Confía en que toda la práctica, todo el alineamiento, resultará naturalmente en que el blanco sea alcanzado. Ese es el desapego, el vira. Necesitas operar de la misma manera. Haces el trabajo, ejecutas tu proceso, tomas las acciones que están bajo tu control, pero no te aferras ansiosamente al resultado específico. Confías en que si sigues en la frecuencia correcta, tomando las acciones correctas, los resultados correspondientes aparecerán. Puede que no sea exactamente como imaginaste, puede que sea incluso mejor, pero confías en el proceso. Y aquí está el secreto que nadie te cuenta. Cuando estás en la frecuencia de abundancia, el esfuerzo no se siente como esfuerzo, se siente como flujo, se siente como inspiración. Estás trabajando, sí, a veces trabajando mucho, pero no hay peso, no hay lucha, no hay sensación de estar empujando una roca enorme cuesta arriba. Hay ligereza, hay alegría, hay una sensación de estar bailando con el universo en lugar de luchando contra él. Entonces, cuando sientas peso, cuando sientas lucha, cuando sientas que estás forzando demasiado, haz una pausa. Respira. Pregúntate, ¿estoy operando desde la intención interna intentando controlar?
¿O desde la intención externa confiando en el flujo? ¿Estoy enfocado en el resultado que no controlo o en el proceso que controlo? ¿Estoy en la frecuencia de necesitar o en la frecuencia de tener? Y luego ajusta. Vuelve al proceso. Vuelve a la acción inspirada. Vuelve a hacer tu parte con excelencia, pero soltando el resultado con confianza. Ese es el equilibrio sagrado. Y cuando lo encuentras, cuando realmente habitas en él, permanecer en la frecuencia de abundancia deja de ser un esfuerzo y se convierte en tu estado natural. Ahora que entiendes qué es la frecuencia de abundancia y el equilibrio necesario para sostenerla, hablemos de lo que te saca de ella. Porque vas a entrar en esta frecuencia, te lo garantizo. Pero la prueba real es permanecer cuando estas 5 fuerzas aparecen intentando arrastrarte de vuelta a la escasez. Saboteador número 1. Comparación. En el momento en que comienzas a comparar tu viaje con el de otra persona, has caído de la frecuencia. Porque la comparación siempre proviene de la percepción de carencia. Solo comparas cuando crees que alguien tiene algo que tú no tienes. Pero la abundancia reconoce que cada viaje es único y que el hecho de que alguien tenga algo no disminuye tu capacidad de tenerlo también. El universo no es un pastel con porciones limitadas, es un campo infinito donde todos pueden tener todo. Saboteador número 2. Necesidad de probar algo. Cuando sientes que necesitas probar tu valor, probar que eres capaz, probar que no eres un fracaso, estás automáticamente en la frecuencia de no ser suficiente. Y desde esa frecuencia, saboteas, tomas malas decisiones, fuerzas cosas que no deberían ser forzadas. La abundancia nunca necesita probar nada porque ya sabe que es abundante. No hay nada que probar. Saboteador número 3. Apego a una timeline específica. Quieres que suceda ahora, de esta forma exacta, en este plazo específico. Y cuando no sucede, entras en pánico. Dudas. Te rindes. Pero el universo no opera en tus plazos. Opera en el timing divino. Y tu trabajo no es controlar cuándo, sino permanecer en la frecuencia que atrae. La confianza en el timing es parte esencial de la frecuencia de abundancia. Saboteador número 4. Reaccionar a circunstancias externas. Este es el mayor. Llega una cuenta e inmediatamente te contraes. Un cliente cancela e inmediatamente entras en modo pánico. Alguien te rechaza e inmediatamente sientes que no eres suficiente. Pero recuerda, la abundancia es una frecuencia interna, no una circunstancia externa. Tienes que aprender a mantener la frecuencia incluso cuando la realidad externa aún no la refleja, porque es manteniendo la frecuencia que cambias la realidad, no al revés. Saboteador número 5. Olvidar dar. Cuando estás en escasez, retienes todo por miedo a perder. Pero cuando estás en abundancia, das naturalmente porque confías en que hay más de donde vino. Entonces, si has dejado de dar, si estás reteniendo todo, has caído de la frecuencia. Y una de las formas más rápidas de volver es a través del dar. No porque estés intentando manipular al universo para recibir a cambio, sino porque dar es la frecuencia natural de la abundancia. Estos 5 saboteadores van a aparecer repetidamente. Tu trabajo no es nunca encontrarlos, es reconocerlos rápidamente cuando aparecen y elegir conscientemente volver a la frecuencia. Caerás a veces. Todo el mundo cae. La diferencia entre alguien que vive en abundancia y alguien que vive en escasez no es que uno nunca cae, es que uno vuelve rápidamente. Reconoce, caí en la comparación, e inmediatamente redirige. Estoy intentando probar algo, e inmediatamente suelta. Esa es la práctica. Ese es el dominio. Ahora necesito prepararte para algo que sucederá en tu jornada de permanecer en la frecuencia de abundancia. Habrá un momento
en el que parecerá que nada está funcionando. Estás haciendo todo bien, estás manteniendo la frecuencia, pero los resultados no están apareciendo. Y es exactamente en ese momento que la mayoría se rinde. Pero si entiendes lo que estoy a punto de compartir, atravesarás ese periodo y llegarás al otro lado. Existe un patrón llamado curva S, que aparece en prácticamente todo proceso de crecimiento en la naturaleza, en los negocios, en la vida. Al principio, cuando comienzas algo nuevo, frecuentemente ves un progreso rápido. Haces tus primeras ventas, ves tus primeros resultados, sientes que estás en el camino correcto. Esto te anima, esto te motiva, estás subiendo la primera parte de la curva S, pero luego llegas a una meseta. De repente, no importa cuánto esfuerzo pongas, los resultados dejan de crecer. A veces incluso caen un poco. Estás haciendo lo mismo, o incluso más de lo que estabas haciendo cuando viste crecimiento, pero ahora nada se está moviendo. Estás en la parte plana de la curva S. Y es aquí donde ocurre la separación. La mayoría de las personas en este punto piensa, no está funcionando, y se rinde. Vuelven a la frecuencia de escasez. Comienzan a dudar. Dejan de hacer el trabajo o comienzan a hacerlo de forma desesperada en lugar de confiada. Y entonces realmente no ven resultados porque cambiaron de frecuencia. Pero, ¿qué está sucediendo realmente en esa meseta? Consolidación. El universo te está poniendo a prueba. Está preguntando, ¿realmente eres la persona que dices ser? ¿Realmente operas desde esta frecuencia o solo la estabas visitando cuando era fácil? ¿Confías en el proceso o solo confías cuando ves resultados inmediatos? Y si permaneces, si sigues ejecutando tu proceso con excelencia, si mantienes la frecuencia de abundancia, incluso cuando parece que nada está sucediendo, ocurre algo mágico. Saltas al siguiente nivel de la curva S. De repente, el progreso explota. Oportunidades aparecen de la nada. Los resultados se multiplican. Estás en la fase de crecimiento exponencial. Yo pasé por eso. En ese periodo, después de mi peor mes, hubo un tiempo en el que estaba haciendo el trabajo, manteniendo la frecuencia, pero aún no estaba viendo los resultados masivos. Estaba en la meseta, y fue mi decisión de continuar, de confiar, de permanecer en la frecuencia, incluso sin evidencia externa inmediata, lo que me permitió saltar al siguiente nivel, donde comencé a ganar 100,000 o más consistentemente. Entonces, cuando llegues a esa meseta, y lo harás, recuerda la curva S. Recuerda que el estancamiento aparente es frecuentemente preparación para un salto cuántico. Recuerda que tu trabajo no es ver resultados inmediatamente en cada acción. Tu trabajo es permanecer en la frecuencia consistentemente y confiar en que el universo está organizando cosas entre bastidores. Y entonces, cuando menos lo esperas, todo se alinea y experimentas un cambio que parece milagroso, pero es simplemente el resultado de haber permanecido en la frecuencia cuando otros se habrían rendido. Ahora vamos al secreto final que hace que todo se una. Es lo que yo llamo acción desapegada. Y cuando dominas esto, permanecer en la frecuencia de abundancia se vuelve sin esfuerzo. Acción desapegada significa que actúas, haces el trabajo, ejecutas tu proceso, pero lo haces sin estar emocionalmente invertido en el resultado específico. No te estás moviendo frenéticamente, comprobando resultados cada 5 minutos, ajustando el rumbo constantemente porque estás ansioso. Simplemente pones un pie delante del otro con calma, confianza y presencia. Piensa en un cirujano durante una operación compleja. Está totalmente concentrado. Está usando toda su habilidad y conocimiento, pero no está ansioso. No está en pánico. Está tranquilo, presente, ejecutando cada paso del procedimiento con precisión. Esa es la acción desapegada. Compromiso total con la excelencia. Cero apego emocional al resultado. Cuando grabo estos videos, por ejemplo, no me quedo pensando,
¿Este video se va a viralizar? ¿Cuántas visualizaciones tendrá? ¿Cuántos suscriptores ganaré? Antes de empezar, pongo la intención de que este video servirá perfectamente a las personas que necesitan escuchar este mensaje. Y luego suelto esa intención y simplemente grabo. Estoy presente en el proceso. Doy lo mejor de mí. Pero no dependo emocionalmente de un resultado específico. E irónicamente, es exactamente este desapego lo que permite que los videos resuenen auténticamente y alcancen a quienes necesitan alcanzar. Lo mismo con el dinero. Cuando trabajo con clientes, cuando creo ofertas, cuando hago cualquier actividad relacionada con ganar dinero, me enfoco en una cosa: dar el máximo valor. Servir al más alto nivel. Ejecutar mi proceso con excelencia. Y confío en que cuando hago esto consistentemente desde un estado de abundancia, el dinero fluye naturalmente. No persigo el dinero. Creo valor y permito que el dinero me encuentre. Esa es la inversión que la mayoría nunca hace. Persiguen el resultado desesperadamente. Y esa persecución desesperada es una frecuencia de escasez que repele exactamente lo que quieren. Pero cuando dejas de perseguir, cuando simplemente te enfocas en ejecutar tu proceso con amor y excelencia, y confías en que los resultados correspondientes vendrán, estás en la frecuencia de abundancia que magnetiza lo que deseas. Entonces, práctica diaria. Antes de cada tarea importante, haz una intención clara del resultado que quieres. Visualiza por un momento. Siente como si ya fuera real. Y luego, suelta. Completamente. No pienses más en ello. Simplemente ejecuta la tarea con presencia total, con excelencia, pero sin la comprobación ansiosa de ¿está funcionando? ¿Está funcionando? Solo haz el trabajo, confía en el proceso, permanece en la frecuencia, y al final del día, independientemente de los resultados que viste o no viste, pregúntate solo: ¿ejecuté mi proceso con excelencia hoy? ¿Permanecí en la frecuencia de abundancia lo mejor que pude? Si es así, celebra. Hiciste tu trabajo, y puedes confiar en que el universo está haciendo el suyo. Los resultados pueden no aparecer hoy, pueden no aparecer mañana, pero aparecerán. Porque cuando permaneces en la frecuencia consistentemente, la manifestación no es cuestión de si, es cuestión de cuándo. Y generalmente sucede cuando estás tan presente en el proceso que ya ni siquiera estás comprobando ansiosamente. Simplemente vives, actúas, confías, y la vida responde correspondiendo a la frecuencia que habitas. Así que aquí estamos. Entiendes ahora qué es la frecuencia de abundancia, cómo entrar en ella, y lo que es más importante, cómo permanecer en ella. Pero quiero dejarte con una verdad final que sellará toda esta comprensión. La abundancia no es algo que conquistas, es algo que reconoces que siempre fuiste. No estás intentando llegar a algún lugar, solo estás recordando quién siempre fuiste y eligiendo operar desde esa identidad consistentemente. Piensa de esta forma: el universo es un campo de abundancia infinita. La energía no puede ser creada ni destruida, solo transformada. Todo lo que existe, todo lo que puede existir, ya existe en el campo de posibilidades cuánticas. No estás creando abundancia de la nada. Simplemente estás sintonizando su frecuencia. Es como una radio. Todas las estaciones están transmitiendo simultáneamente. Música clásica, rock, jazz, noticias. Todo está en el aire al mismo tiempo, pero solo escuchas la que sintonizas. La estación de abundancia siempre está transmitiendo. Siempre lo estuvo. Siempre lo estará. La única pregunta es: ¿estás sintonizado en ella o estás sintonizado en la estación de escasez? Y sintonizas a través de los 3 elementos que discutimos: suficiencia, confianza en el flujo, generosidad. Cuando cultivas estos 3 estados internamente, no porque las cosas externas estén perfectas,
sino porque eliges habitar esa frecuencia independientemente de lo externo. Estás sintonizado. Y cuando estás sintonizado, las evidencias comienzan a aparecer. Primero pequeñas, luego mayores, luego incuestionables. Pero aquí está la prueba final. ¿Puedes permanecer en esa frecuencia cuando la evidencia aún no ha aparecido? ¿Puedes sentir suficiencia cuando la cuenta está vacía? ¿Puedes confiar en el flujo cuando nada parece estar fluyendo? ¿Puedes ser generoso cuando sientes que no tienes suficiente para ti mismo? Porque esas son las preguntas que separan a quien visita la abundancia de quien vive en ella. Visitar es fácil. Cualquiera puede sentir abundancia cuando acaba de recibir una gran suma de dinero. Pero vivir en ella significa que mantienes esa frecuencia cuando llega la cuenta, cuando un cliente cancela, cuando el coche se avería. Reconoces, esto es solo una circunstancia temporal en la realidad física. Mi frecuencia permanece abundante, y desde esa frecuencia tomaré las acciones necesarias para resolver esto con calma y confianza. Esa es la maestría. Y la maestría no es perfección. Caerás a veces. Tendrás días donde la frecuencia de escasez te atrape. Yo todavía tengo esos días. La diferencia es que ahora reconozco rápidamente, redirijo conscientemente y vuelvo a la frecuencia de abundancia en minutos u horas, en lugar de vivir semanas o meses en escasez, como solía hacer. Y con el tiempo, con práctica consistente, permanecer en la frecuencia de abundancia deja de ser algo que haces y se convierte simplemente en quien eres. Ya no necesitas recordarlo, ya no necesitas esforzarte, simplemente eres abundante. Y desde esa identidad, desde esa frecuencia, actúas, vives, creas, y la vida responde, siempre responde, porque esa es la ley. Frecuencia atrae frecuencia correspondiente. Y cuando en persona bata abundancia, experimentas abundancia. No como una recompensa externa, sino como un reflejo natural de tu estado interno. Si has llegado hasta aquí, algo fundamental ya ha cambiado en ti. No ves la abundancia de la misma manera. Entiendes ahora que no se trata de técnicas o trucos. Se trata de permanecer consistentemente en la frecuencia. Y esa comprensión por sí sola ya te ha puesto en un camino diferente. Primero, si aún no estás suscrito al canal Onda Cuántica, suscríbete ahora. Porque si este video te ayudó a entender cómo permanecer en la frecuencia de la abundancia, los próximos te darán herramientas prácticas para aplicar esto en cada área de tu vida. Estamos construyendo una comunidad de personas que no solo entienden estas leyes, sino que viven por ellas. Segundo, deja tu like en este video. Pero más que un like, esto es tú declarando: elijo permanecer en la frecuencia de la abundancia a partir de ahora. Ya no voy a aceptar vivir en escasez. Me comprometo con esta frecuencia sin importar lo que aparezca. Cada like es una afirmación de tu compromiso. Tercero, comparte este video con 3 personas. ¿Conoces a alguien que esté luchando con el dinero, con la manifestación, con sentir que nunca es suficiente? Comparte esto con ellas. Porque la información en este video puede literalmente cambiar la trayectoria de vida de alguien. Puedes ser el canal a través del cual este mensaje llega a quien más lo necesita. Y finalmente, la cosa más importante: comenta abajo ahora mismo: yo permanezco en la frecuencia de la abundancia. No es solo un comentario, es una declaración de identidad. Es tú anclando energéticamente tu compromiso. Es tú diciéndole al universo y a tu propio subconsciente: no solo estoy visitando esta frecuencia, vivo aquí ahora. Y luego cuéntame, ¿cuál de los 5 saboteadores te atrapa más? ¿Comparación? ¿Necesidad de probar algo? ¿Apego a una timeline? ¿Reaccionar a circunstancias? ¿Olvidar dar? Escribe en los comentarios. Porque cuando nombras el patrón, empiezas a tener poder sobre él, en lugar de que él tenga poder sobre ti.
Hasta el próximo video.